se apagó el querer, luego la pasión. Héctor, muchas gracias por brindarnos este espacio. No, todo lo contrario, todo lo que necesites, ya mi nombre lo sabés. Pero la nací gente que en nos Córdoba, está viendo no. nací en Córdoba. ¿Dónde nació? Muy bien. Un 22 de mayo de 1935. Toda mi vida, toda mi juventud la pasé en Córdoba. Ahí me recibí de maestro normal y profesor de folclore. Inicié ahí. ¿En qué año fue que se Y inició en el eso folclore? más o menos en el 55, 56, más o menos, 57, en esos años. Muy bien. Un ¿Y poquito antes. cómo te nace el gusto por el folclore? El gusto por el folclore nace porque cuando me recibo de maestro, se necesita tener un puntaje un poquito alto haciendo un curso, ya sea de dactilografía o máquina o algo. Y me gustaba bailar, porque me gustó bailar siempre. Entonces me inicié en los cursos de folclore. ¿Cuál fue tu primer ritmo que bailaste? Porque el folclore es muy amplio. ¿Cuál fue tu primer ritmo? Fueron lo que en Argentina, vamos a decir, se baila en toda la Argentina, en todas las provincias, Sí. que es el gato. Aprendí un gato en el cual después derivan del gato varias danzas más, como las chacareras, los cielitos, en las danzas de salón, las polcas. ¿De dónde es originario el gato? Se bailó en toda la República Argentina, Sí. porque es una de las danzas que trajeron los conquistadores, Sí. cuando descubrieron América. Entonces el gato viene de España, tenía otro nombre, pero el ritmo que se usaba en los salones era un encuentro de parejas separadas, bailando como ser los lanceros, que es una danza española, bailando la jota, bailando ese tipo de danzas. Claro. ¿No? Y ahí nace el gato. Y lo traen los conquistadores. Y en los cuales en sus reuniones en Argentina lo hacían en sus salones o en sus fiestas. Y a la vez eran observados por sus, vamos a decir, sirvientes, Sí. que eran africanos o negros, que en ese momento estaban al servicio de la familia. Claro, que para la época era muy... Era muy común. No estaba mal visto. No, al contrario, porque toda familia tenía su... Sí, gente que le ayudaba en las labores. Exactamente, sí. exactamente. Bien. En la familia grande. Esas personas veían a través de las ventanas o a través de las puertas que eran muy grandes, abiertas, de los salones, cómo bailaban sus patrones. Bien. Los cuales ellos los trataban de imitar. Y el gato, la coreografía del gato es más bien de los negros, porque ellos veían que la danza, como toda danza de cuadrilla, o sea, de cuatro que se bailaba, eran de una pareja enfrentados, Sí. en las cuales había saludos, reverencias, todas esas cosas. Y ellos lo hacían a su modo. Y así nace el gato. Bien. Vamos a decir. ¿Y la chacarera? ¿Dónde tienes hoy? La chacarera tiene en Santiago del Estero. En Santiago del Estero, la chacarera es similar al gato, nada más que hay como, diríamos, una presentación de la pareja.
donde la pareja frente a frente avanzan hacia el frente, los dos se saludan y después ahí empieza la coreografía, que son vuelta entera, media vuelta, y se le agrega el zapateo. Y en la mujer el coqueteo o el zarandeo, Claro, que se llama. claro. ¿Dónde estudiaste para ser profesor, Héctor? En Córdoba lo hice en una academia de folclore, con una profesora historiadora, Sí. que le gustaba ver todos los ritmos o lo que traían los conquistadores cuando vinieron a Córdoba. Bien. Y bueno, yo fui a la academia de ella, ya te digo, todo por tener un punto más Uh-huh. en mi título de maestro, que me aumentaba lógicamente y monetariamente me venía mejor. Entonces, fuera de enseñar en las clases comunes, vamos a decir, Sí. de grados, enseñaba folclore, enseñaba el gato. ¿A qué edad viniste acá a Buenos Aires vine en el año 70 más o menos. 70, ¿Ya eras 71. profesor en esos momentos? Sí. Yo me recibí en el 55, 56, te digo. Ya que vine en el 70 a Buenos Aires. Vine, realmente yo empecé a trabajar allá, primero como maestro. Como el sueldo no era un sueldo que se podía vivir. Importante, ¿no? Y yo quería formar una familia en ese momento, estaba de novio y bueno, quería formar una familia. Por lo tanto necesitaba dinero. Claro. Enseñando folclore sacaba un peso más, vamos a decir. Claro. ¿A quién admirabas? ¿Cómo bailaba? En ese momento estaba una pareja de danzas argentinas, Sí. que se llamaba El Chúcaro y su compañera La Dolores. El Chúcaro y La Dolores se presentaban en distintos lugares enseñando el gato, la chacarera, las danzas folclóricas. En mi casa, mi mamá, que era maestra también, le gustaba enseñar a los chicos. En ese tiempo se creía que la danza nacional era el pericón, cosa que después lo hacían todos los colegios porque era una danza de cuadrilla, en realidad, de varias parejas. Entonces, esa era la fiesta de fin de año y se enseñaba el pericón. Y a mamá le gustaba bailar. ¿Bailaba también tu mamá? Bailaba, mamá bailaba. Cosa que no hacía a mi padre, que era más serio, no le gustaba esas cosas. Además, mis abuelos, venían de España, y tenían otro tipo de diversión en danza, vamos a decir. Les gustaba bailar, pero bailaban más jotas, dentro de la jota, otros tipos de danzas españolas siempre. Claro, tu familia es de descendencia española. Española, la de mi madre no conozco mucho, conozco mucho la de mi padre, pero no así la de mi mamá. Mi mamá quedaron 4 hermanas huérfanas muy jovencitas, mi madre creo que es una de las mayores, tendría 11, 12 años. Como bailarín, ¿en qué certámenes has participado? Bueno, en Córdoba, en varios, yo iba a un club en el cual se hacían eventos, vamos a decir, de danza, y
ahí bailaba, como sabía yo folclore, bailaba folclore con compañeros de mi madre que llevábamos. Y entonces ahí bailaba, Ahí empecé empezaste. bailando en los clubes, después donde nos llamaban, que nos querían ver, en las escuelas, sobre todo en las escuelas, porque como te repito, mamá era maestra, yo también, aunque yo no ejercía como tal. En el Festival de Cosquín, ¿participaste? Sí, en el Festival de Cosquín participé 2 veces con un conjunto de Córdoba, dirigido por uno de los profesores del club, Sí. que éramos socios, y nos presentamos porque en ese momento recién empezaban los festivales en Cosquín. No la Plaza Mayor, que es la que ahora se conoce, escenario y todas esas cosas, que se hizo después de varios años. Pero primero se festejaba, vamos a decir, una fiesta patria, un 25 de mayo, una fiesta que se prestaba para el folclore en la plaza principal a la entrada de Cosquín. Ahí empezamos a bailar. Y después cuando se hizo el escenario ya íbamos como profesionales, vamos a decir. Sí. Ya como otra cosa, no como... ¿Y cómo los recibía la gente? Bien, muy bien, les gustaba muchísimo. En Córdoba gusta mucho el folclore, porque se baila en todos vamos a decir, en toda la sierra, o sea, Carlos Paz, Cosquín, toda la Sierra Chica o las altas cumbres, se bailaba folclore. ¿A qué personalidades viste siendo jurado en el Festival de Cosquín? Bueno, mira, te digo que vi a muchas, pero hay una que la recuerdo porque era una nena en ese momento, Soledad Pastoruti. La Sole, claro. Que recién empezaba y su papá la llevaba a bailar con su hermana. De público. En la plaza lo hacía, pero quería presentarla a su hija en el escenario. Entonces, a través de otros folcloristas que en ese tiempo estaban, cantores sobre todo, Sí. la llevaron a la plaza. Y ahí empezó esta chiquita que ahora se hizo famosa, por supuesto, éxito rotundo ahora. Soledad, que es una de las que conocí, que recuerdo. Conocí a varios, ya te digo, pero... Claro. Para los que para los que no conocen el Festival de Cosquín, ¿en qué consiste el festival? ¿Qué concentra ahí? El festival se presentan de todas las provincias de Argentina, se presentan cantores de lugareños, vamos a decir, como de San Juan, de Mendoza. De diferentes provincias. Exactamente. Que vienen con sus canciones típicas de la región, como los chalchaleros que vienen de Salta, sí, con todas las canciones. Salta es una de las provincias que más folclore tiene, vamos a decir, porque tiene más autores que escriben, más poetas, vamos a decir. Leí también que interactuaste artísticamente, sí, con Nidia Viola. Sí. Cuéntame, ¿cómo Nidia fue Viola esa experiencia? era una chica, una señora, todavía era soltera, que bailaba en el Colón, bailaba clásico, pero le gustaba el folclore. Y aprendió las danzas folclóricas y empezó a hacerlas. Y así llega a Cosquín, bailando folclore. Bien. Ahí la conozco y nos hicimos, no amigos, pero sí conocidos. Cuando fuiste profesor, ¿qué era lo más complicado que le costaba a los alumnos aprender? Aprender en los movimientos
las danzas porque ellos vienen de bailar danzas españolas, en las cuales el castañeo que se titula, o sea, cuando se baila un gato que se castañea, ellos vienen del español, que se hacía arriba de la cabeza y cómo se baila una jota. A la danza argentina se baja a la altura de los ojos. Ahí se hace el castañeo acompañando o haciendo el ritmo del gato, vamos a decir que eso fueron las primeras danzas. Esa es la diferencia que hay. Claro, un detalle puede hacer la diferencia entre una buena danza, claro, incluso claro, la vestimenta. Exactamente. Y después, en el hombre, el saber zapatear, el zapateo, que también viene del zapateo español, porque todas las mudanzas que se llaman en el zapateo son de la danza española, del zapateo español, en la cual acá se arrastra un poco y se hace como punta y taco para nosotros, para la danza folclórica, y no el escobilleo que hacen los españoles. Y en la mujer también, en la mujer empieza el zarandeo, que se llama, o sea que cuando el hombre está zapateando en la danza, ella lo acompaña con su floreo, que se llamaba, que es tomarse la pollera y seguir el ritmo del zapateo que está haciendo el varón. La vestimenta es fundamental para una buena presentación de sí, es fundamental porque en el norte te imaginas que hace mucho calor, la temperatura de allá es una temperatura alta, en la cual a la mujer usa la falda a mitad de pierna, el hombre no bombacha, vamos a decir, y camisa. Completamente distinto al sur, pero es al sur de la provincia de Buenos Aires, no es al sur, porque uno habla del sur y piensa en Río Negro, no, sur del país. Es al sur de la provincia de Buenos Aires. Temperaturas muy bajas, en donde el hombre, lógicamente, para sus quehaceres de campo, usaba el caballo, en el cual usaba el poncho como chiripá. Calzoncillos largos, que se llaman cribados, porque eran los que hacían su madre, en los solteros, su mujer, bueno, que eran bordar el calzoncillo que se veía por el poncho, se veían las puntas de abajo. Sí. Entonces, la vestimenta era más el poncho en la espalda también, que se lo levantaban para bailar. Claro. ¿Qué opinas de las vestimentas folclóricas actuales, de las modernas? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Qué opinas de ello? No, según. Si representan algo tradicional, me gusta con lo que te estoy comentando. Sí. Con la vestimenta antigua, de 1800, vamos a decir. Las modernas, bueno, no son feas, pero son completamente distintas. Cuéntame, cuando bailabas, el público los aplaudía. ¿Qué sensación te daba eso? Sí, tratábamos de salir y hacer lo mejor posible y enseñar realmente lo que siempre tuve muy buenos profesores, como muy conocida Laura Pelufo. Laura Pelufo fue una maestra de la Escuela Nacional de Danza, sí, una de las primeras, con Elías, otro de los profesores, y después varios profesores también, que les gustaba lo típico, ¿viste? Bailaban con pasión. Con pasión, exactamente. Se mostraba la danza como era, y al público le gustaba eso.
le gustaba Los eso. aplausos siempre Sí, sí, llenaban sí. el alma. El aplauso te incentiva a decir, ay, qué bien que lo hice, o Bien. cómo gustó. Porque Hay una- lógicamente que a todo eso lo acompañas con tus gestos de sonrisa en la cara, de mover los brazos o Claro. mover el zapateo. El público recibía esa pasión que con que ustedes Exactamente, hacían el baile, sí. ¿no? Yo hace algunos años había escuchado una frase que decía que el baile se interpreta con los pies, pero se baila con el alma. Exactamente. ¿Qué Es así. opinas al respecto? Lo Opino bailaban de esa exactamente manera. lo mismo. Lo que vos estás sintiendo de corazón lo estás trasladando a tus piernas, a tus pies, que salga lo mejor posible. Claro. Aparte el baile es muy sano Sí, para la vida, obviamente. exactamente. No por nada tienes la edad que tienes, estás Y sí, bastante bien. sí. El baile te ayudó, la vida sana que llevas y bueno, obviamente la parte fundamental, la familia. Cuéntame un poquito de tu familia. Mi familia ¿Cómo está constituida? ¿Cómo estuvo constituida? de chico, vamos a decir, Sí. mi padre español, mi madre también española. Tengo 4 hermanos, 2 mujeres y éramos 2 varones. Hay unos fallecidos en el medio, pero bueno, ese constituía mi Tu familia. familia. Mi padre trabajaba en la cervecería Quilmes, que era una sucursal de acá, de Buenos Aires, que repartía cervezas. Y bueno, él estaba ahí, no como repartidor, sino en La parte en administrativa. la parte administrativa. Bien. Me contabas de tu familia, de tu papá, después fuiste creciendo y te Sí, casaste. mi casa era una casa de familia de una clase media, trabajadores, Sí, muy alegres, eso sí te puedo decir, porque en mi casa se hacían, como mi padre español, mi abuela vivió en mi casa mucho tiempo, a pesar de que tenía una familia muy numerosa ella. Tuvieron 15 hijos, 15 hermanos eran mi papá. En los cuales, lógicamente, cuando fueron armando sus hogares, cada uno se fue por distintos lugares. claro. Y mi abuelo, yo viví con mi abuelo mucho tiempo, y eran muy alegres porque yo recuerdo las fiestas, te puedo contar que las fiestas de Año Nuevo, Navidad, bueno, fuera de las comidas españolas especiales, mi abuela era valenciana, por lo tanto, se hacía la miga, la gachamiga, lógicamente que eran comidas típicas de su hogar, en la cual se amasaban las cocas, que se llamaban, que era una masa que se comían, y se hacía cantando, o canciones de allá de España, y siempre se dejaba un cachito, bailaban y seguían. Sí. Eso era el ritmo que había siempre. En la casa de mi abuela, vos llegabas y era alegría, siempre alegría, alegría, alegría. Cuando yo conozco a mi señora, mi padre con mi suegra habían tenido, bueno, en ese tiempo fue una cosa que se pretendía, un hombre pretendía a una mujer. Mirá, Entonces, mi padre la había pretendido. en su Sí, época de joven. en su época Claro. de jóvenes. Porque también Mirá qué la dato. parte de mi suegra también vinieron de España y se conocían. Se conocían. Con decirte que se casaban, tengo parientes que mi suegra es Moreno, de como se mi apellido, y hay casadas con Monzó, que es mi apellido, Sí. entonces Moreno Monzó. Hay varios matrimonios así. Mirá.
porque eran familias que venían de España y venían de Valencia. Casi todas venían de Valencia. De España. De Valencia, de Sevilla y algunos. Por eso eran muy alegres los sevillanos. ¿Viste? Les encantaba bailar. Sobre todo las mujeres, ¿viste? ¿Y cómo conociste a tu mujer? A mi mujer la conozco porque ella iba en Córdoba, hay dos normales. El normal superior y el de Alejandro Carbó, que es uno de los colegios para maestros, exclusivamente se reciben de maestros, y mi mujer empezó estudiando en primer año. Y en una de las fiestas, en un 1 de mayo, mira, en un 1 de mayo, estábamos con mis amigos en la casa de uno de ellos, aburridos, como todos muchachos en ese momento de 16, 17 años. Che, si traemos unas chicas para bailar. Y entre esas chicas que vienen, porque uno de ellos estaba de novio o pretendiendo a una amiga de mi señora. Y bueno, le dijo, che, ¿por qué no vení con 2 o 3 amigas? Y estábamos, a todo esto eran las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, porque las chicas tenían permiso hasta las 5 de la tarde, donde las chicas de noche no salían. Y si iban a bailar, las eran acompañadas por su mamá, porque en el caso de mis hermanas, si mi madre no iba a acompañarla o mi padre no salían. Y me tocó a mí muchas veces acompañar a mis hermanas como el varón más chico, vamos a decir, porque el varón más grande, o sea, mi hermano, ya estaba casado. Entonces no iban solas a un baile, no entraban solas. Claro, ahí la conoces. Sí. Y ahí conozco cuando ese 1 de mayo que traen esas chicas, entre las chicas venía mi señora, en la cual estuvimos charlando, bailando así. Y después no la vi más hasta que ella cumple, no sé si 17, 18 años, y hace una fiesta y va a un club social. En ese club social había varios muchachos que se entraban con invitación y era muy estricta la entrada. Yo no era socio, en los cuales un amigo mío sí, y me dice, che, ¿por qué no vamos a bailar al club social? Digo, no, yo no puedo entrar al club social, si no. Claro, no era socio, no era socio ni... No, yo entras conmigo. Bueno, yo entré y estaba mi señora a los 20 años más o menos. Claro. Que tenía 20 años. Cuando los encontramos, primero, de entrada, cuando entré, bueno, esa mirada que hacíamos los varones, las chicas estaban sentadas en mesa, los varones alrededor, buscando a alguna chica para salir a bailar, sacarla a bailar. Entonces, yo vi a esta chica muy linda que me gustó, y uno tenía que llegarse a la mesa, porque antes le decía que se cabeceaba porque vos estabas mirando fijamente a una chica. Si la chica te miraba con la cabeza, le decía sí. Entonces ella te decía que sí, pero claro, vos tenías que ir a la mesa. Claro. Porque como te digo, siempre estaban acompañadas por padre o más. Si no, no salían. Y las chicas, para salir a bailar, fíjate vos, mirá la época, para salir a bailar, la miraban a la madre cuando el muchacho se acercaba. ¿Cómo hacer? Cuando yo me acerqué, le digo, ¿bailamos? Mi señora la miró a su mamá y salió. Porque claro, aprobando la mamá le dijo que sí. A bailar. Claro, de tu parte. Claro. Exactamente. Sí. Mira lo que son las épocas. Y era tomarla, no apretarla, porque, vamos a decir, como todo uno cuando le gusta a alguien, lógicamente
cuando trata de, Sí, trata de... meterse entre varias parejas para que no veas que le apretaba un poco. Y ahí Pero imposible. sí, y ahí charlabas esas cosas o te acercabas a la mesa, si la mamá te permitía Claro. acercarte a la mesa a charlar. O decir, a la salida las acompaño. A partir de Eso es. entonces quedaron juntos, literalmente. ¿Cuántos años estuvieron de novios antes de casarse? Tuvimos 3, 4 años, más o menos. Y después decidieron dar el paso. Un año y pico nos estuvimos viendo en el colegio, vamos a decir. Ella ya se había recibido de maestra y daba clase en una escuela cerca, entonces yo iba a la salida y los mirábamos, esas cosas. Pero siempre estaba con la hermana, nunca sola. Siempre había alguien que la Alguien que la cuidaba. cuidaba, exactamente. Que tenía que estar presente, porque en esa época era todo así. Sí. Hasta que, bueno, después, como me gustaba, iba a caminar por la vereda de su casa y ya afuera, en la ventana, estaba su papá sentado, su mamá sentada, y nosotros caminábamos por la vereda. Pero eran segundos, ¿no? Sería media hora, nada más por día. Y bueno, hasta el último de que si cuando vos querías tener una relación, tenías que entrar y pedirle la mano. Claro. Entonces, era un problema de ponerte de novia porque, bueno, ¿viste? Claro, era muy, muy estricto. Claro, claro, había mucho respeto. Sí, no, eso sí, muchísimo respeto. Por la mujer. Claro, claro, claro. Y cuando vos entrabas a pedir la mano de la chica que te gustaba, ahí venían las preguntas fuertes, vamos a decir, que en qué trabaja, qué gana, qué es lo que pretende, se va a casar, porque no es cuestión de calentar silla, Claro. que se decía. Entonces 2, 3 meses y 4 meses y te casabas. O si no, te separabas, no sé. Sí, ¿Viste? de alguna manera veían de dónde, como decían, de qué familia pende, ¿no? Claro, claro. Sí, y eso es lo que te preguntaba, porque mi suegro como ser me dijo, vos sos fulano de tal, hijo de fulano de tal, tu padre en qué trabaja, qué no hace, qué no... ¿Viste? Claro, y conocerse la familia. El árbol genealógico era Sí, fundamental, ¿no? sí. Para saber dónde iba a quedar la chica. Exactamente. Bueno, pero salió bien librado, Héctor. No, eso sí, salió bien. Bien, se casa y los hijos vienen después. Exactamente. Yo me casé en el año 60 y trabajábamos los dos. Yo entré al banco antes de casarme y yo había entrado a Banco Nación Sí. y habré trabajado 3 meses. Y a todos los nuevos nos dejan cesantes. En ese momento, el Banco de Córdoba estaba tomando personal. Entonces me dijeron, bueno, no digas que te has trabajado en Banco Nación, anda directamente como a pedir si podías. Y bueno, lógicamente se rendía para entrar al banco, tenías que, como maestro, yo podía entrar, pero tenía que ser perito mercantil o tener nociones de contabilidad, porque había un pequeño examen, y examen de máquina y bueno, preguntas y conocimientos de sí. administración un poco Sí. y contabilidad. Bueno, decías. y ahí ayudado por el amigo Claro. de la que fue mi mujer, entré al Banco de Córdoba. Entré al Banco de Córdoba y me destinaron a San Francisco. En Córdoba. En Córdoba, que es un pueblito 40 kilómetros más o menos de la ciudad capital. de la capital a San Francisco. Bien. Y bueno, ahí apurado, vamos a decir, porque yo me iba y venía los sábados a verla. Bueno, ahí planeamos casarnos y ya fuimos a San Francisco los dos ya.
¿En qué año nació tu primer hijo? En el 61. En el 61 nace mi hijo mayor, en el 63 nace mi segundo, en el 64 mi hija, y entre medio del 61 que nace Alejandro al 63 que nace Pablo, hubo otro varón que, bueno, falleció chiquito, no había nacido. No nacido. Lenny tenía embarazos tóxicos, vamos a decir, que le llamaban así. Sí. Para que naciera mi primer hijo, tuvo los 9 meses en cama. ¿Viste? Si no los perdía. Era muy fácil de perderlos. Claro. Y después viene tu última hija, Y mi era última, Alejandro, sí, Pablo, y ¿cómo se llama tu hija? Y la sorpresa de eso fue para los dos. Porque fue una sorpresa porque nace para Alejandrito, nace Pablo, como te digo, el 13 de septiembre. Y bueno, debe ser que en ese momento la constitución de mi mujer tenía su menstruación, vamos a decir, una semana y después nada más. Ahí metemos la pata, como quien dice, y queda embarazada nuevamente. Y a los 8 meses, que tendría que ser a los 9 meses justo, nacería mi hija. Sí. Pero como fue prematura, nació a los 8 meses. Así que tenía un hijo de 2 añitos, otro de 1 y la nena. Pero seguidos. Seguiditos, sí. Pero felices. Sí, eso sí. Eso sí. ¿Alguno de ellos? Trabajando los dos, porque mi mujer nunca dejó de dar clases, siempre en un colegio o en otro. ¿Ella en qué trabajó? Ella únicamente dando clases. Solo dando clases. Dando clases, sí. ¿Qué consejo le daría a los bailarines de folclore hoy día? El consejo es que si les gusta, que bailen. Ahora, bailar por bailar no, que sientan lo que están haciendo, porque es la única manera de transmitir a quien te está mirando que le guste o no le guste. El folclore, en realidad, hay mucha gente que vos ves que les gusta, pero no están contentos con quien lo hace. Porque por lo general no se han perfeccionado en la danza. Entonces, o son de academias, o son de que les gusta, sobre todo al varón, mostrar su zapateo, un zapateo fuerte, que es un zapateo español, pero con cosas que imita, no que las hace que realmente como son. Porque cuando vos vas a la escuela de danza, que cuando, a pesar de que era profesor y venía de Córdoba, ingreso a la Escuela Nacional de Danza, sí. Entonces ahí empiezo a aprender y saber que el nombre de los zapateos, de dónde venían, cómo se hacían, ¿viste? Y no zapatear por zapatear, ¿viste? O hacer ruido con, al ritmo de una claro. Música. Bien. Porque los de academia hacen ruido, vamos a decir, a nivel de la música que están escuchando. Héctor, muchas gracias por este tiempo que nos brindaste. Y bueno, mucho conocimiento que tenés acerca del folclore. Y bueno. Al contrario, gracias a vos por preguntarme todas estas cosas. ¿Algo más que quieras agregar? No, agregar nada más. Yo todo esto lo hice porque me gustó siempre. Como te digo, ya que vengo de herencia de mis abuelos, de mi casa, que les gustaba bailar, bueno. Y a mí me gustaba no solo bailar, sino tenía para enseñar. Entonces, para enseñar tenía que tener un título oficial. Uh-huh.
No, que es lo aparte que de que hice. tenías ese don de poder enseñar. Exactamente, que me gustaba. Me gustaba porque te digo que es muy difícil. Fuera de enseñar una coreografía, que no es difícil, porque decir, esta danza, un gato, son 2 vueltas enteras, ritmo, media vuelta, zapateo y zarandeo y se termina. Pero así, dicho así, es muy fácil. Pareciera que cualquiera lo puede hacer, pero no, porque tenés que tener que, de punta a punta, como se va, son 4 compases, no en 6, porque muchos que lo hacen en 6, no, son 4 compases, Marcado. cambias de posición, viste, las vueltas enteras de 6 o de 8, según lo que estés bailando. Y bueno, cuando lo perfeccionas esas cosas, es muy bueno, es muy lindo, viste. Muy bien. Es muy lindo. Y después, como ser, yo tengo premios, muchos premios ganados bailando zambas, porque la zamba es una danza que viene del sur, de Córdoba, vamos a decir, que es una danza también bien española, que se bailaba con pañuelo, pero la conquista del varón hacia la mujer está de cómo la invitas o cómo salís. Eh, no es revolear el pañuelo porque sí, Claro, hay que saber la técnica, ¿viste? como hablábamos Exactamente. hace un rato. Y cometen errores que muchas veces cuando uno lo está mirando, cuando sabes un poquito, decís, bueno, eh, el ponerse el pañuelo muy común, el varón, ponerse el pañuelo en el hombro, ¿viste? O ponérselo en el hombro de la mujer y sacárselo. No, Claro, todo eso es un lenguaje. claro, es un lenguaje y es un elemento de danza. No es un pañuelo para que te lo tire así, porque sí, Claro. ¿sabes? Y hay bailarines que se tiran el pañuelo uno al otro, a ver quién lo agarra en el aire. Esas son cosas Eso ya es otra cosa, es algo más moderno. fuera de lo más moderno, no se debe hacer nunca. El que lo sabe hacer. Deshonran a Sí. en la esencia En la del esencia baile, de la danza. de la danza. Exactamente. Exacto. Bueno, esperemos que ya no lo sigan haciendo. No, estos espero que no. chicos. Espero que no. Hace mucho Héctor, que no voy a ver. muchas folclore. gracias por todo. De nada, todo lo contrario, ya sabes, todo lo que te pueda decir de tiempos viejos. Gracias. Seguramente no va a ser la primera ni la única entrevista que hagamos. Bueno, cómo no. Gracias, Héctor. De nada. Esto fue todo. Tuvimos el día de hoy a Héctor Monzó, profesor de folclore, bailarín también, padre de familia, hermano, pero sobre todo buen amigo. Hasta la próxima. Se apagó el querer, luego la pasión se llenó de olvido el montanar del amor. ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no está?